Libro de Ruth. El autor de este libro se dice por algunos que fue Samuel, pero en realidad se desconoce. Fue escrito posterior a la coronación de David para el año 422. Básicamente un libro de historia, escrito en Jerusalén. ¿Cuál es el trasfondo histórico? El libro de Ruth es una historia de amor que ocurrió durante el tiempo de los jueces. Nos da un cuadro excelente de la vida y las costumbres de esos días. La historia está narrada en una forma tan curiosa e interesante que uno parece ver a los personajes cuando aparecen en la escena. El pasaje que está en el capítulo 1, versículos 16 y 17 es uno de los más hermosos de toda la literatura. Ruth fue bisabuela de David, por lo tanto ella pertenece al linaje terrenal de Cristo, de acuerdo a la genealogía de Mateo capítulo 1. Es la historia de una viuda moabita que, tras suscitarse una serie de desgracias, se traslada con su suegra a Belén debido a una hambruna en la región y deja atrás a su familia de origen. La situación de ambas mujeres transcurre en la oscura y dificultosa época de los jueces en Israel, lo cual resalta aún más la conducta y los valores exhibidos por Ruth, una adoradora del verdadero Dios y devota fiel al único Señor. Ruth fue bisabuela de David, en consecuencia, como apuntamos, forma parte del linaje terrenal de Cristo. El libro de Ruth es una historia de amor que ocurrió durante el tiempo de los jueces. Nos da un cuadro excelente de la vida y las costumbres de esos días. La historia está narrada en una forma tan curiosa e interesante que uno parece ver los personajes cuando aparecen en la escena. El género de literatura es histórico narrativo. La idea principal del libro es demostrar que había fidelidad en medio de la apostasía de Israel en la época de los jueces, revelar la providencia divina para la genealogía, una lección misionera al dejar una tierra y entrar en otra. Y también apunta al hecho de que David desciende de una gentil. Las palabras claves del libro de Ruth son redimir, pariente, Noemí y por supuesto Ruth. Y los temas son la lealtad y el redentor. La cobertura histórica abarca unos cuantos años alrededor del año 1100 a.C. Hace un énfasis en la vida de una villa que permanece fiel a Jehová durante el tiempo de los jueces. Bienvenida a una mujer extranjera bajo la protección de Jehová. Fuera de Belén, Moab, el enemigo permanente de Israel, el cual estaba al este del Mar Muerto, es la única otra entidad nacional geográfica mencionada. Este país se originó cuando Lot se convirtió en padre de Moab a través de una unión incestuosa con su hija mayor. Génesis capítulo 19, versículo 37. Siglos más tarde los judíos encontraron oposición por parte de Balac, rey de Moab, a través del profeta Balaam. Números 22 al 25. Durante 18 años Moab oprimió a Israel, mientras este último se encontraba en el tiempo de los jueces. Capítulo 13 de los jueces, versículos 12 al 20. Saúl derrotó a los moabitas, 1 Samuel capítulo 14, versículo 47, mientras que David pareció disfrutar de una relación pacífica con ellos. 1 Samuel capítulo 22, versículos 3 y 4. Más tarde, Moab volvió a turbar a Israel. Debido
a la relación idólatra de Moab con Quemos. Primera Reyes, capítulo 11, versículo 17, y a su oposición a Israel, Dios maldijo a Moab. Isaías capítulo 15, versículo 16. La historia de Ruth ocurrió en los días que gobernaban los jueces a Israel. Capítulo 1, versículo 1. Alrededor del 1370 a.C. Y de esta manera es un puente que va de los jueces a la monarquía de Israel. La tradición apunta a Samuel como el autor, lo cual es posible debido a que no murió hasta que hubo ungido a David como rey escogido de Dios. No obstante, ni características internas ni testimonios externos identifican de manera inclusiva al escritor. Los 85 versículos de Ruth han sido aceptados como canónicos por los judíos, junto con Cantar de los Cantares, Esther, Eclesiastés y Lamentaciones. Ruth es parte de los libros del Mejillot, o 5 pergaminos. Los rabinos leían libros en la sinagoga en 5 ocasiones especiales del año. Ruth era leído en Pentecostés debido a las últimas escenas de la cosecha que aparecen en Ruth capítulo 2 y 3. Genealógicamente, Ruth mira hacia atrás casi 900 años a los acontecimientos en el tiempo de Jacob, capítulo 4, versículo 11, y hacia adelante alrededor de 100 años al reinado venidero de David, capítulo 4, versículos 17 y 22. Por lo menos 7 temas teológicos principales emergen en el libro de Ruth. En primer lugar, Ruth la Moabita ilustra que el plan redentor de Dios se extendía más allá de los judíos e incluía a los gentiles. En segundo lugar, Ruth demuestra que las mujeres son coherederas con los hombres de la gracia de la salvación. En tercer lugar, Ruth retrata a la mujer virtuosa de Proverbios. En cuarto lugar, Ruth describe la soberanía de Dios y su cuidado providencial de personas al parecer no importantes en momentos que se ven insignificantes y que más adelante resultan monumentalmente cruciales para cumplir la voluntad de Dios. En quinto lugar, Ruth junto con Tamar, Génesis capítulo 38, y Rahab y Betsabé son parte de la genealogía de la línea mesiánica. En sexto lugar, Boaz, como un tipo de Cristo, se convierte en el pariente redentor de Ruth, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Finalmente, el derecho de David, y por lo tanto el derecho de Cristo, al trono de Israel es rastreado de regreso hasta Judas. Capítulo 4, versículos 18 al 22. Después de leer los deprimentes acontecimientos presentados en los últimos capítulos de Jueces, es muy refrescante llegar a este agradable y significativo libro que describe algunas de las cosas buenas que acontecieron durante el periodo de los jueces. En las escrituras hebreas, Ruth es el segundo de los 5 libros llamados rollos o Mejillot, que son leídos en los principales días santos judíos. Los acontecimientos descritos en el libro pueden haber ocurrido durante la administración de Gedeón, Jueces capítulo 6, versículos del 7 al 8, entre los años 1162 al 1122 a.C. El libro de Ruth contiene tragedia, lealtad, amargura, humor, ternura, amor, ansiedad y una conclusión muy feliz. Tiene bien merecida su reputación como una obra maestra literaria. El libro de Ruth empieza con un hombre de Belén y su familia viniendo a Moab, donde se asentaron y sus 2 hijos tomaron esposa, Ruth y Orfa. Durante el curso de los años, el padre, Elimelech, como sus 2 hijos, Mahlón y Kelión, murieron. La viuda de Elimelech, Noemí, decidió volver a Belén e instó a su nuera a volver a los suyos. Después de persuadirlas, Orfa partió, pero Ruth demostró su lealtad a Noemí al decidir acompañarla a Belén.
Las dos viudas llegaron allá en la época de la cosecha de cebada. Ruth fue al campo a cosechar y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Boz, que era de la familia de Elimelech. El rebuscar era un privilegio que los pobres tenían, permitiéndoseles recoger del grano que quedaba de las cosechas. Mientras Ruth rebuscaba, recibió trato preferencial por parte de Boz. Noemí le informó a Ruth que Boz era su pariente. Aunque Noemí tenía derecho a hacer uso de la ley del pariente redentor, ella dio un plan mediante el cual Ruth se presentaría como la persona con quien él debiera casarse. En un sentido espiritual, el papel del pariente redentor se cumple con Cristo. El tema más importante en el libro de Ruth es el pariente redentor, Boz. Un pariente de Ruth, por el lado de su esposo, actuó según su deber, como se indica en la ley mosaica, para redimir a un pariente pobre de sus circunstancias. Levítico capítulo 25, versículos 47 al 49. Este escenario es repetido por Cristo, quien nos redime de la pobreza espiritual y de la esclavitud del pecado.